¿Estás grabando? No, ¿por qué? No, que va a grabar esta vaina. Era para saber. No, pues. ¿Me das chance para grabar? En esta lámina ustedes se van a ubicar. Este es un órgano macizo. Y a menor aumento les muestro la superficie epitelial que posee. Debajo de ese epitelio hay una capa de tejido conectivo general laxo con sus células y fibras, y justamente infiltrando a ese tejido conectivo general laxo vamos a encontrar al tejido linfático difuso. Este se caracteriza porque no está capsulado, no está delimitado por ninguna membrana y no se organiza formando alguna estructura específica, es simplemente un agregado celular. Allí se acumula una gran cantidad de células linfoides, es decir, allí vamos a encontrar las células inmunocompetentes de las que hablamos en teoría, algunos macrófagos, vamos a encontrar plasmocitos y otras células presentadoras de antígenos. Recuerden que se van a ubicar por debajo del epitelio de este órgano para que puedan observar al tejido linfático difuso. ¿Cómo se va a observar? Una región densamente basófila caracterizada por un agregado de células linfoides. Lo van a notar porque hay abundantes núcleos de diversa morfología. Así, en forma general, vamos a reconocer al tejido linfático difuso. En el otro extremo de la lámina, siguiendo con el mismo órgano, van a encontrar también una capa de revestimiento epitelial, y por debajo de ese epitelio de revestimiento, a este nivel, todavía van a encontrar tejido linfático difuso. No se metan con el propio epitelio de revestimiento, sino por debajo de este. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? De esa forma es como van a reconocer al tejido linfático difuso. Ahora vamos a pasar a otro nivel de organización, en donde ya el tejido linfático forma unas estructuras que llamamos en clase nódulos linfáticos. Y en este caso, en esta lámina, vamos a observar agregados de nódulos linfáticos no capsulados. A menor aumento, están observando en sus monitores parte de esos agregados de nódulos linfáticos no encapsulados. Están viendo un órgano tubular. Específicamente esto es intestino delgado. Pues como les dije en clase, hay un segmento del intestino delgado en donde vamos a encontrar agregados de nódulos linfáticos no encapsulados. Aquí estamos observando parte del epitelio o de la mucosa que reviste a ese órgano a nivel interno. Por debajo de la mucosa se encuentra una capa submucosa de tejido conectivo en donde están presentes estos agregados de nódulos linfáticos. Aquí tienen un nódulo linfático que se encuentra entre otros dos nódulos linfáticos, que alrededor hay muchos otros. Y entre un nódulo linfático y otro van a encontrar tejido linfático difuso. Esas estructuras no están rodeadas por membranas de tejido conectivo, no hay cápsula que las esté delimitando. ¿Por qué? Porque esos nódulos se están infiltrando a nivel de esa capa o esa túnica del órgano tubular. Esos agregados de nódulos linfáticos no encapsulados es lo que conocemos como placas de Peyer. Todo en conjunto. No es solamente una estructura como lo que está señalado, sino todo esto. Todo esto recibe el nombre de placas de Peyer. Peyer, ajá. Y cuando hablamos de manera individual de las estructuras, estamos hablando de los nódulos linfáticos que lo constituyen. Profe, ejemplo, si en el microscopio puedes poner identifique lo indicado, un nódulo linfático, si identifique lo que ve en el campo microscópico serían placas de Peyer. Exactamente. Ajá. Dígame.
digestivo, eso es parte de la teoría. Pero yo no voy a estar preguntando órganos del sistema digestivo, acuérdense que estamos en el sistema linfático. Les di el nombre de este órgano tubular para que se ubiquen y tengan ya una referencia de dónde está ubicada esta estructura del sistema linfático. Como preguntaba por acá uno de sus compañeros, si en los microscopios se les señala una estructura como lo que están viendo en sus monitores, recuerden que es un nódulo linfático, ¿sí? Cuando se le está preguntando lo enfocado, están observando a las placas de Becker. ¿Alguna duda o pregunta? Si no hay preguntas, vamos a pasar a ver la siguiente lámina, que corresponde a los agregados de nódulos linfáticos semicapsulados. En este caso, lo que estamos observando en las pantallas corresponde a una tónsila o amígdala. Tónsila o amígdala. La estamos observando a menor aumento, no se ve completa, pues es más o menos grande. ¿Tónsila qué, profe? Tónsila. O amígdala. Este corte histológico corresponde a una porción de la cavidad oral. Y fíjense que por donde está señalándose en estos momentos están viendo un epitelio de revestimiento que pasa incluso por encima de la tónsila y la reviste por una superficie. Esta tónsila se caracteriza por poseer agregados de nódulos linfáticos. Fíjense, este es uno, al lado hay otro, y entre ambos nódulos hay tejido linfático difuso. Pero otra característica que les permite reconocer a las tónsilas es que, además de poseer estos agregados de nódulos linfáticos, internamente estos agregados de nódulos linfáticos están separados del resto del tejido, de los tejidos, por una fina semicápsula de tejido conectivo. Aquí la pueden observar, es bastante delgada, pero está presente. Y eso la separa completamente de los adenomas glandulares que se encuentran por arriba del indicador. Por debajo se encuentra esa semicápsula de tejido conectivo y los componentes de la tónsila. Esa semicápsula delimita internamente a este órgano del resto del tejido o de los tejidos que estén presentes. Mientras que en su superficie externa, la tónsila está revestida por el mismo epitelio que está revistiendo a la cavidad oral en este caso. Pero esto es solo para que recuerden que las amígdalas poseen ese doble revestimiento, una semicápsula de tejido conectivo por un lado y por el otro un revestimiento epitelial. También pueden observar que esta tónsila es única, no son dos, pero se observa como si estuviera separada por este espacio o este surco que están viendo acá. Algunas tónsilas poseen esas estructuras que se le llaman surcos, fosas o criptas, y otras no. Otras tónsilas son completamente lisas, no poseen esas criptas o fosas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuáles son las fosas? Esto que está aquí, este espacio en blanco corresponde a una fosa o cripta. Eso es para que reconozcan que están viendo un solo órgano, no están observando dos tónsilas, sino una sola que posee en el centro una cripta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o duda? Vamos a ver ahora un corte histológico de un ganglio linfático, un órgano que está constituido
por agregados de nódulos linfáticos encapsulados. Ya este es un nivel de organización más complejo con respecto a los anteriores. Los ganglios linfáticos son órganos parenquimatosos o macizos. Como tal poseen un estroma y un parénquima. De esa misma forma, procuren estudiarlo en las prácticas y en los repasos, por favor. Lo que vamos a observar es el estroma grueso dentro de la parte del estroma. Y el estroma grueso está constituido por una cápsula que estamos viendo en detalle, no la estamos viendo completamente. Y esa cápsula está constituida por tejido conectivo general denso y regular. Si observamos en algún corte de ganglio linfático de grandes rumiantes, también vamos a encontrar fibras musculares lisas entremezcladas a este nivel. Y a partir de la cápsula se proyectan al interior del órgano las trabéculas. Son estas estructuras tortuosas, acidófilas, que vamos a observar dentro del órgano y en diferentes secciones, ya sean longitudinales como esta o transversales. ¿Hay alguna pregunta, duda por allá? Profe, ese de mamífero. ¿Ah? Ese ganglio de mamífero. Claro. Porque yo lo trae para irte confundido. Recuerda que yo dije en clase que las aves no poseen ganglios linfáticos. Ya vamos a estudiar son ganglios linfáticos de mamíferos. ¿Y eso que se ven ahí son los ganglios? ¿Ah? Ah, profesor. Señor, ustedes estudiaron la teoría antes de venir. No, que él dice que... No, profe, que en el... Es de mamífero. No, yo sé, pero la otra vez nosotros, yo no sé si no se ha estudiado la especie, que la otra vez nos pusieron para diferenciar el ganglio linfático de bovino a... Ya vamos para allá. Por eso me estoy preguntando. Ya vamos para allá. De bovino. El parénquima de este órgano es heterogéneo. Como tal, se organiza constituyendo una corteza que está en la superficie de este órgano y una médula que se encuentra en el interior. El parénquima o los elementos funcionales están constituidos de esta manera. A nivel de la corteza vamos a encontrar nódulos linfáticos como ese que está señalado. El indicador está justo en el centro del nódulo linfático. Y entre los nódulos linfáticos encontraremos tejido linfático difuso. A nivel de la médula vamos a encontrar que el tejido linfático se organiza formando cordones linfáticos o estas estructuras largas, tortuosas, irregulares, muy basófilas, son características. Estos cordones linfáticos, por estar ubicados a nivel de la médula del ganglio, se le denominan específicamente cordones medulares. No los vayan a confundir con las trabéculas que también se proyectan hasta este nivel. Fíjense, esto es parte de una trabécula y aquí al lado observan también parte de un cordón medular o cordón linfático medular. Muy basófilo. Es muy basófilo, es muy fácil de distinguir, pero muchas veces se confunde todavía a pesar de la diferencia entre ambas estructuras. Otro elemento a estudiar dentro del ganglio linfático son los senos linfáticos, que es por donde atraviesa la linfa al ganglio para su filtrado. Empezamos desde la superficie y nos ubicamos en la cápsula. Entre la cápsula y la corteza vamos a encontrar pequeños espacios ópticamente vacíos. Esos espacios corresponden a los senos linfáticos subcapsulares, llamados así por estar ubicados debajo de la cápsula. Si entramos en el parénquima del órgano, vamos a ubicarnos a nivel de las trabéculas. Aquí tenemos una. Y fíjense que alrededor de esta hay un pequeño espacio ópticamente vacío.
muchas veces ocupado parcialmente por proyecciones citoplasmáticas de algunas células reticulares o de células linfoides. Pero este pequeño espacio que observamos acá y que rodea a una trabécula es lo que se conoce como seno linfático peritrabecular. Nos vamos hacia la médula del ganglio linfático y encontramos que entre los cordones medulares, incluso entre las trabéculas y los cordones medulares, están estos pequeños espacios o cavidades. Y estos son los senos linfáticos medulares. ¿Alguna pregunta hasta acá? El estroma fino, recuerden que está aquí presente, aunque no lo nombré con detalle. Aquí se encuentran las células reticulares y las fibras reticulares. Esta es una célula reticular, aquí están observando otra. Y en cuanto al parénquima del órgano, deben recordar por teoría la disposición de los linfocitos B, formando los nódulos, la ubicación de los linfocitos T, que están presentes también dentro del ganglio linfático. Aquí no vamos a delimitar la zona paracortical o zona timodependiente, que se ubica entre la corteza y la médula. Para hacerlo habría que hacer una técnica histológica especial para marcar a los linfocitos T que se ubican a este nivel. De esa forma van a estudiar los ganglios linfáticos típicos de la mayoría de las especies, llámese rumiante, llámese carnívoro, etc. Ahora vamos a ver una de las variaciones veterinarias, que tú estabas preguntando casualmente, que es el ganglio linfático de cerdo. A diferencia de la lámina anterior, que era un ganglio linfático de rumiante, aquí estamos observando parte de un ganglio linfático de cerdo. Es un órgano parenquimatoso, por lo cual sí posee estroma y parénquima. Pero la diferencia del ganglio linfático de cerdo con respecto al de las otras especies es la disposición del parénquima, debido a que los elementos que deberían estar ubicados en la superficie o en la región cortical están en la parte interna del órgano. Es decir, los nódulos linfáticos y el tejido linfático difuso se encuentran internamente, y los cordones linfáticos se ubican en la superficie o la periferia de este órgano. Es decir, todas las estructuras y la organización del tejido linfático se invierten. Esa es la diferencia más notoria para reconocer a un ganglio linfático de cerdo y un ganglio linfático de bovino o de otra especie. ¿Alguna pregunta? No, ahorita no. Vamos a ver ahora el ganglio hemolinfático, que también lo van a tener ustedes en la práctica, en sus laminarios. Este órgano parenquimatoso también posee su típica cápsula de tejido conectivo general denso, y a partir de esta cápsula se proyectan al interior del órgano las trabéculas, y dependiendo del corte veremos trabéculas finas de tejido conectivo en el interior del ganglio, o trabéculas gruesas como esta que está aquí. El parénquima del ganglio hemolinfático es homogéneo, es decir, la organización del tejido linfático es tal que no hay una corteza ni una médula en este órgano. Vamos a encontrar tanto en la superficie como en las regiones más profundas los nódulos linfáticos, tejido linfático difuso e incluso tejido linfático cordonal. Lo más característico de este ganglio linfático y que le permite reconocerlo de los otros es que los senos, o esas cavidades o espacios ópticamente vacíos que ustedes observaron anteriormente, en este ganglio están ocupados por sangre, lo que predomina a la vista, y por supuesto también hay linfa allí presente. Entonces ya les di dos características que les permiten reconocer fácilmente a un ganglio hemolinfático: la disposición de su parénquima y la presencia de sangre y linfa a nivel de los senos. Debido a esto, los senos son llamados senos hemolinfáticos.
¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al siguiente órgano linfático, que es el vaso. El vaso es un órgano parenquimatoso, como el que estamos observando desde un principio. Y aquí estamos viendo una parte de este órgano parenquimatoso. Empezaremos a hablar del estroma y luego del parénquima de este órgano. Vamos a observar siempre el estroma grueso, que está constituido por la cápsula, que es esta que les estoy señalando aquí, es bastante gruesa y está constituida por fibras musculares lisas y tejido conectivo general denso. Ambos tejidos están inmersos formando esta cápsula. A partir de la cápsula se proyectan las trabéculas, que son estas estructuras bastante acidófilas, y van hacia el interior del órgano para contribuir al soporte y la forma anatómica del mismo. Van a encontrar trabéculas en cortes longitudinales y también en cortes transversos. Mucho cuidado con eso. No vayan a confundir esas pequeñas porciones acidófilas con otras estructuras. El hilio del vaso no lo vamos a observar aquí en detalle, así que vamos a pasar ahora a estudiar el parénquima del ganglio, del vaso. El parénquima del vaso es típico, ya que la distribución del tejido linfático es muy uniforme, y dentro del mismo vamos a encontrar nódulos linfáticos, tejido linfático difuso y también cordones linfáticos. Pero dada la organización dentro de este órgano, vamos a hablar de pulpa esplénica blanca y pulpa esplénica roja. La pulpa esplénica blanca la constituyen los nódulos linfáticos o folículos esplénicos y la vaina linfática periarteriolar, de la que le hablé en clase. Aquí están observando, y está precisamente indicado, la pulpa esplénica blanca, que va desde aquí hasta aquí aproximadamente. Todo esto que están observando es pulpa esplénica blanca. Y lo que les estoy delimitando corresponde precisamente a un nódulo linfático. Se los delimito a menor aumento para que puedan observar bien la estructura. Un elemento que también posee estos nódulos linfáticos o folículos esplénicos es esta estructura, que sí vamos a ver a mayor aumento. Ustedes ya vieron sistema cardiovascular, díganme qué es eso. Es una arteriola, exactamente. Y es lo que se conoce como arteriola de la pulpa blanca o arteriola centronodular. Cuando ustedes observen en el vaso un nódulo linfático con su arteriola de la pulpa, están ante la pulpa esplénica blanca. La pulpa esplénica roja se constituye por cordones linfáticos y pequeñas cavidades que llamamos senos. Eso que les estoy señalando en sus monitores es un cordón linfático, llamado específicamente cordón esplénico. Arriba del indicador se encuentra otro cordón esplénico y así sucesivamente se encuentran ellos dispersos, rodeando la pulpa blanca o incluso en el resto del órgano. Y entre un cordón esplénico y otro encontramos esas pequeñas cavidades que se conocen como senos venosos, senos sanguíneos, y algunos textos también los llaman senos esplénicos, pero es muy poco utilizado ese término. ¿Okay? Eso es lo que constituye la pulpa esplénica roja. Todo lo que estamos observando allí, aparte del indicador. Ahí hay pequeños cortes transversos también de trabéculas. ¿Alguna duda para reconocer pulpa esplénica blanca de la roja?
Y si no posee la arteriola, no es. Quiere decir que la microtomía no llegó hasta donde se encuentra. O simplemente presentó. Siempre va a presentar la arteriola. Claro, siempre no. ¿De dónde va la punta esplénica roja? Miren, la pulpa esplénica roja se encuentra inmersa dentro del parénquima porque no está delimitada. Todo esto por donde está pasando el indicador corresponde al pulpa esplénica roja. Acuérdense que lo que les dije al principio, el parénquima de este órgano es homogéneo. La distribución de los elementos es uniforme. No hay delimitación. Simplemente el tejido linfático se organiza de dos maneras, constituyendo a la pulpa esplénica, blanca y roja. Lo que les toca a ustedes como tarea es distinguir cómo se organiza cada uno, la pulpa esplénica blanca y roja. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver ahora el timo, que es el otro órgano parenquimatoso del sistema linfático. Además de ser órgano parenquimatoso, es un órgano linfático primario, no se les olvide eso. Y de él vamos a observar su estroma grueso y luego el parénquima. El estroma grueso está constituido por una cápsula de tejido conectivo general denso que recubre a este órgano. En algunos cortes histológicos observarán que esta cápsula es bastante fina. Y a partir de la cápsula se proyectan al interior del timo las trabéculas, que son también bastante delgadas, y dividen al órgano internamente en lobulillos. Algunos de estos son lobulillos incompletos. La división no se da de manera exacta. Esto que están observando acá corresponde a un lobulillo tímico. Aquí están observando otro. Este es otro y así sucesivamente. En cada lobulillo tímico vamos a observar los elementos del parénquima. El parénquima del timo es heterogéneo, por lo tanto en cada lobulillo tímico vamos a encontrar una corteza y una médula. La corteza la van a observar con una tinción basófila intensa, homogénea, característica, mientras que la médula del lobulillo tímico presenta una basofilia pálida o tenue. Esto se debe a la organización de los linfocitos, pues a nivel cortical se encuentran los linfocitos maduros y a nivel medular están los linfocitos jóvenes, aquellos que no han madurado, que están en proceso de proliferación, y aquellos precursores de los linfocitos. Dentro de este lobulillo tímico también están presentes las células reticuloepiteliales que constituyen el estroma fino de este órgano. En algunas secciones podemos observarlas, en otras es muy difícil de distinguir. Pero deben recordar que están allí presentes. A nivel de la médula de este lobulillo tímico, además de observar esas células inmaduras y en proceso de formación, vamos a encontrar esta estructura, que es el corpúsculo tímico. Salud. Recuerden que el corpúsculo tímico de Hassall está constituido por células reticuloepiteliales que están en proceso de generación y de muerte celular, y esas células se disponen formando una estructura concéntrica acidófila con material queratinizado o calcificado. Esto se encuentra solo en la médula de los lobulillos tímicos. Corpúsculo tímico. Fíjense que el centro de ese corpúsculo está compuesto por un material densamente acidófilo y alrededor hay algunos núcleos que corresponden a núcleos de las células reticuloepiteliales que están en proceso de degeneración. ¿Dudas o preguntas hasta acá?
Por último, vamos a ver la bolsa cloacal o bursa de Fabricio. Este es un órgano tubular. Aquí lo tenemos, a menor aumento. Todo esto corresponde a la bursa de Fabricio. Como órgano tubular debemos conocer de manera general sus túnicas. Más adelante ustedes las van a estudiar en detalle en otros órganos tubulares. El indicador está señalando en estos momentos la mucosa de esa bolsa cloacal. Asimismo la pueden observar en todo el monitor, debido a que la mucosa se proyecta hacia la luz, en la parte interior de ese órgano, formando numerosos pliegues o proyecciones. Esa mucosa posee un epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico y en algunos segmentos ese epitelio es cilíndrico simple. Lamentablemente aquí no se observa muy bien, pero de todas maneras en sus láminas lo pueden observar mucho mejor, ese epitelio de revestimiento. Por debajo de ese epitelio de revestimiento se encuentra una capa que llamamos lámina propia submucosa. Y a nivel de esa lámina propia submucosa encontramos estas estructuras que corresponden a los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos que están viendo allí en forma poliédrica son los elementos que contribuyen al sistema inmune o a la inmunidad de las aves. Allí están linfocitos B en proceso de maduración y otros que ya están maduros, así como los precursores linfoides y otras células presentadoras de antígenos. Esa lámina propia submucosa se proyecta junto con la mucosa de este órgano y la pueden encontrar incluso aquí. Seguida de esa lámina propia submucosa se encuentra la túnica muscular, que es bastante delgada, con sus capas circular y longitudinal. Y seguida a esta túnica muscular encontramos en este caso una túnica adventicia. La túnica adventicia es una túnica conformada por tejido conectivo general que no posee un revestimiento de epitelio plano simple o mesotelio. Eso es lo que estamos observando en estos momentos, una adventicia. Aquí no vamos a observar una serosa debido a la preparación del órgano. ¿Dudas o preguntas con este órgano? Entonces se va a ver así pálida también la túnica adventicia. Sí. Incluso quizás por el tiempo que tiene preparado se ve así de pálido. Todo el órgano. ¿Alguna otra pregunta? Bursa. Bursa de Fabricio o bolsa cloacal. Si no hay duda, vamos a comenzar la práctica. Profe, yo lo que le iba a decir